Muy buenas tardes, 7:30, 19:30 horas en el Cono Sur, para un nuevo capítulo de Conversemos abiertamente de algún tema de salud mental. El tema de hoy quizá uno diría, pero ¿cómo se puede hablar algo más acerca de algo que está en toda página web que a uno se le ocurra, uno lo pone en Google y van a aparecer millones de recomendaciones y nosotros creemos que podemos hablar abiertamente, es decir, como que podemos decir algo que no se dice, algo que a lo mejor no está suficientemente aclarado. Bueno, esa es nuestra apuesta, de que vamos a poder sacarle una vuelta de tuerca al tema de el alcohol y los problemas anímicos. Y por qué no decirlo, el tema del alcohol. Porque a lo mejor no hay que solamente circunscribirlo a los problemas que puede generar a personas que tienen trastornos anímicos, aunque ahí es particularmente relevante que lo hablemos. Nada, darle la bienvenida a mis queridos colegas y panelistas estables, Danilo Quirós, psiquiatra, experto en ánimo y ansiedad, director de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, profesor, ¿qué tal? Muy bien, listos para esta nueva jornada. Sergio Adrián Strejilevich, psiquiatra, experto en ánimo y otras hierbas, director de área. Espero que no esté tomando alcohol, maestro. Con la tacita de la ISBD. Bueno, sí. Lo premió a él, entonces desde que lo premió a él ya no toma en otra taza que no sea en la de la ISBD. Está bien. Director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo desde La Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Y José Vitrán, también de Nepsis, psiquiatra, bueno para contar historias. Y... Bueno para tomar, creí que iba a decir. Creí que iba a decir bueno para tomar. Bueno, de hecho, para partir, y partamos ahora sí, seriamente, colegas, que la idea es con buen humor y en buena onda, pero hacer algún aporte a la gente que tiene que ha tomado la decisión de seguir escuchándonos después de 20 y tantos capítulos. Decíamos el otro día que es bien asimétrico a veces entre nosotros tres el conocimiento y el bagaje que pudiéramos tener, a pesar de que nos dedicamos fundamentalmente a los problemas anímicos y esa ha sido nuestra área de interés y de ocupación durante ya varias décadas. Pero hoy día sí que hay asimetría. Porque hoy día entre nosotros tres tenemos un alcohólico rehabilitado. No, estoy bromeando. Pero justamente yo creo que Danilo va a estar en desventaja, porque hasta donde yo conozco a Danilo y lo conozco bastante, no ha tomado nunca un trago. O nunca o casi nunca en su vida. Es abstemio. Así que va a tener que hablar, como dicen, por el libro. Va a tener que hablar por el libro. No poder hablar de conocimiento propio. Yo no he tomado, pero que conozco curados, digamos, o sea... Y Strejilevich no le conocemos ninguna falencia importante, por lo menos en los años que lo conocemos como psiquiatra destacado y famoso, pero sabemos que antes era rockero, así que no tenemos idea si es que eso implica que tuvo algún problema con el ámbito del alcohol. Bueno, son bromas aparte. Vamos a hablar del alcohol, ¿no? Y vamos a tratar de, como decía antes, de agregarle una vuelta de tuerca que pueda hacer un aporte para la gente. Y voy a partir quizás con el tema más grueso, pero que vale la pena que lo aclaremos desde la entrada. Antes de hablar de trastornos del ánimo y alcohol, o de enfermedades psiquiátricas y alcohol, o de salud mental y alcohol, esta es una pregunta que surge todos los días en la práctica, ¿no? Y es, ¿quién bebe demasiado? Porque de verdad que no existen parámetros tan precisos o por lo menos tan consensuados a través de la disciplina de la salud mental como para decir, este pasó el límite, como la presión arterial. Esa presión por sobre tanto tiene hipertensión. El azúcar lo tiene por sobre tanto, tiene diabetes. ¿Quién bebe demasiado? Y por supuesto que estamos hablando de tres psiquiatras que se dedican a los trastornos anímicos y que van a hablar del alcohol como psiquiatras dedicados a los problemas anímicos. No vamos a hablar del alcohol como adictólogos o como expertos en dependencia al alcohol o abuso de alcohol. Muy importante aclararlo de la entrada. Sin embargo, como psiquiatras tenemos que tener, y ahora vamos a ver al tiro, lo vamos a echar a correr el tema, que tenemos que tener algunos consensos.
y no sé si los tenemos, y eso ya podría ser explicativo de la dificultad que hay en esta área. Definir quién tiene un problema con el alcohol, quién bebe demasiado. Hace algunos años atrás, yo alguna vez trabajé en un programa de adicciones cuando vivía en Estados Unidos, y entonces estaba todo muy reglado, incluso cuánto se considera un trago. Ustedes saben que cuando las personas pueden tener problemas con el alcohol, un trago, dependiendo de quién lo dice, puede ser de diferentes tamaños, ¿cierto? Una copa puede ser un copón donde cabe una botella o puede ser una copita mínima. Entonces había todo reglado, cantidad de onzas de alcohol o de mililitros de alcohol, etc. Pero finalmente lo que a mí me quedó claro, y es lo primero que tiro acá a nuestro panel, es que para decir que alguien bebe demasiado, bastaría con que alguien muy cercano a esa persona, bien intencionadamente, piensa que bebe demasiado. Punto. Y uno podría preguntárselo a alguien, no va a decir, ¿tú crees que tu marido bebe demasiado? Sí, yo creo que bebe demasiado. Lo más probable es que bebe demasiado. ¿Tú crees que tu papá bebe demasiado? Sí, yo creo que bebe demasiado. Lo más probable es que bebe demasiado. Eso también va para las personas en cuestión que podrían ser los afectados, digamos. Si la gente le dice a usted que bebe demasiado, lo más probable es que bebe demasiado. Y vamos a hablar qué importancia tiene eso, qué repercusiones puede tener, qué gravedad tiene. ¿Quién bebe demasiado? Sergio Strejilevich, ¿bebes demasiado tú? No, la verdad que yo no bebo demasiado, pero supongo básicamente porque me cae mal. Tengo un límite hepático muy concreto, es decir, me puede gustar, pero hay un momento dado que me empieza a caer mal y la resaca después a mí, y eso ya me quedó como un acto reflejo de que no me tengo que pasar, cosa que igual cada tanto hago. Pero me gustó mucho tu definición, porque, bueno, a ver, como dije, este es un tema muy común del que todos podemos compartir un conocimiento tanto experiencial en términos subjetivos como de haber convivido con gente que consume alcohol. Es la droga más común de la Tierra, o sea, está fuera de discusión. Ahora, si una persona se toma en una cena 3 litros de vino, no bebió demasiado. Si tomó 4 whiskies, bebió demasiado. Pero hay gente que se toma una copa de vino y claramente es demasiado. Y está muy bien la descripción, porque demasiado con que, bueno, vivió lo suficientemente demasiado como para que su conducta sea observada de manera negativa por un tercero. Y esto es interesante como definición, porque efectivamente al final, saliendo de esto de que 3 litros es mucho, o sea, de la cosa obvia, aún dentro de lo que uno podría considerar un consumo normal, moderado, social de alcohol, hay gente que de todos modos le resulta demasiado. Por cuestiones vinculadas a enfermedad anímica o porque están tomando algún medicamento que hace sinergia con eso, o por ejemplo porque, como acabamos de descubrir, un paciente tenía una epilepsia, entonces en realidad tomaba la misma a nivel de todo, pero lo que empezaba a tener era síntoma de la epilepsia, ni bien empezaba a tomar. Es decir, y entonces esa es una muy buena descripción Porque el alcohol le bajaba el umbral del convulsivante. umbral de la epilepsia y empezaba a tener irritabilidad y se desconectaba y tenía ¿cómo se llama? Ausencias, bueno, lo que sea. Al final, uno lo que tiene que ver con el consumo de alcohol es cómo impacta en su comportamiento y cómo impacta ese comportamiento en los demás, y no empezar a ver esto de si tiene 10 de graduación, 20 de graduación, 3 tragos, 2 tragos, porque esa es una discusión no operativa, no lleva a ningún lado. Tenemos un problema ahí, Danilo, que ese podría ser un parámetro inefable, o sea, perfecto. Si a alguien le molesta, si alguien es capaz de considerarlo excesivo, superó la línea, traspasó la línea y por lo tanto hay que actuar. Fantástico. Pero eso no significa que no tengamos bebedores excesivos, bebedores patológicos o gravemente excesivos, que vivan y convivan en un ambiente permisivo. Ahí Sí, se nos autoritarios. acabó. O sea, Se nos acabó el parámetro, ya no nos sirve el parámetro. La señora bebe a la par con él, o bebe un poquito menos nomás, pero no le molesta. Muy por el contrario, cuando no bebe nada es aburrido, dice. Entonces, que beba un poquito todos los días le pone... Entonces, de nuevo, vamos a necesitar más que ese parámetro, que a mí me gusta mucho cuando está.
Cuando está presente, creo que es muy valioso. Pero si no está, porque, como digo, otros culturalmente lo consideran muy normal, recordemos las tradiciones culturales de nuestros países, como a mí me pasa cuando estoy tratando de hacer una genealogía, ¿no es cierto?, para ver qué genes hay en la familia. No es raro que alguien te diga, mira, en la familia de mi madre, todos los hombres toman, y te describen lo que toman, y uno dice, ok, son todos alcohólicos. Entonces te dice, pero no es que alguien tenga un problema con el alcohol, así se toma en ese ámbito, o en esa ciudad en la que vienen, o cuando se vive en el campo así, o no sé qué, pero normalizado hasta la pared del frente. Entonces, de nuevo, ¿qué piensas tú, Danilo, cuando tienes la obligación, cuando te ves enfrentado a tener que parametrizar, a tener que decirle a alguien, mire, esto es lo que puede beber o esto es lo que no puede, o haces como hacen algunos más talibanes dentro de nosotros, que digan, no puede beber, está en tratamiento por un problema depresivo, ¿no? Es sin bebida, o como hacen algunos, y vamos a conversar sobre esto hoy día, que es muy importante, mientras toma antidepresivo no puede tomar alcohol. ¿Mm? Mientras toma antibióticos no puede tomar alcohol. Como por ejemplo, Esa es esto uno lo ha escuchado desde que es niño, ¿cierto? Claro, Está con claro. antibióticos, no puede tomar alcohol. El que no sepa, producirse un cortocircuito y le va a explotar la cabeza, no tengo idea, pero Las bacterias se van a embriagar, no sé qué pasa. se van a embriagar las bacterias. Bueno, ¿qué piensas tú de esta dificultad para poder definir cuánto se puede beber o quién está bebiendo más de lo que corresponde o lo que le conviene? Sí, no, son preguntas difíciles, José, son por lo que tú dices, digamos, o sea, porque puede ser que el entorno esté mal calibrado y lo universitario, digamos, ¿verdad? Si, o sea, estás bebiendo demasiado, pero si todos toman así, sí, si todos toman demasiado, digamos. Y ahí si uno intenta poner una meta, cuando uno ve, por ejemplo, las escalas de screening, las escalas cuando uno quiere pasar una escala, por ejemplo, el mini, ¿ya? Explique lo que son esas cosas. El mini son instrumentos que son encuestas, cuestionarios, digamos, donde se han puesto de acuerdo cuál es el nivel donde uno pudiera considerar de que hay un problema que merita ser evaluado. El umbral del mini es bajísimo, ¿ya? Porque son 3 copas o más, 3 veces o más en un año, ¿ya? O sea, si uno se tomó 3 copas 3 veces a lo largo de un año, eso ya amerita ser evaluado, digamos, de una cierta magnitud. Entonces, el umbral es súper bajo. Y ahí en el beber anormal, claro, la definición que para cualquier adicción, que requiera que haya tolerancia y dependencia, es decir, que la persona haya desarrollado una capacidad para ir bebiendo cada vez más y que esa persona cada vez más efectivamente vaya buscando otra dosis a la cual subir y que además cambie la conducta en relación a esa búsqueda, digamos, eso es lo que, claro, define la adicción. Sin embargo, en la práctica el asunto se hace muy complejo cuando uno quiere eh, llamar la atención sobre ciertas formas, digamos, que pueden ser anómalas del beber. Por ejemplo, y ahora ligándolo con el trastorno del ánimo. Por ejemplo, el beber con descontrol, que es muy propio particularmente de las mujeres que sufren de trastorno bipolar, y está descrito, digamos, en ese subgrupo de personas, que cuando beben, y pueden no beber, digamos, mucho tiempo, pero beben con descontrol, es decir, uno, otro y otro, digamos, ¿ya? Y en ese sentido, uno pudiera decir de que esa no es una conducta adictiva, porque efectivamente ocurre una vez, a lo mejor en 3 meses, ocurre una vez en un año y no hay una búsqueda, etcétera, etcétera, pero es una forma normal de beber, ¿ya? Y que genera consecuencias, muchas veces ligado al trastorno del ánimo. Esa es una viñeta, digamos, para ir nombrando algunas cosas. Y hay otra situación que es clínica, y de nuevo, disculpen por a lo mejor un poco desordenado hacia dónde vamos, digamos, que es personas que uno cree que están en riesgo de tener un problema con el alcohol, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso, digamos? Me refiero a personas que tienen una relación con el alcohol, que disfrutan demasiado del alcohol
y que efectivamente lo toman con un particular placer, ¿ah? Y que en relación a eso, efectivamente lo usan en distintas circunstancias y con distintos tipos de excusas, aunque sea muy social, ¿ya? O sea, esa tía, ¿ah? Que le gusta el pisco sour y que lo toma y lo toma así con particular placer, y que efectivamente esa manera, digamos, ¿ah? De usar el alcohol puede ir acompañado no solamente de la situación social, sino que del traguito, por ejemplo, para introducir la cena o para introducir otro tipo de situación, o a veces porque está sola y quiere pasar un ratito bien comiéndose una galletita, o Hay como etcétera, etcétera, 28, digamos. hay como 28 motivos que son particularmente propicios para Exacto. tomarse un traguito. ¿Y cuál es el punto? El punto es que no abusa del alcohol, porque a lo mejor se toma uno o dos, ¿ya? El punto no es ese. El punto es si efectivamente esa persona le agrega a uno algo más, le agrega una depresión, por ejemplo, o le agrega un trastorno ansioso, o esa persona sufre una cirugía bariátrica, por ejemplo, ¿ya? Danilo, Eh, te tengo que interrumpir porque pensé que era fundamental en este capítulo el tirar una línea entre con patología o sin patología. ¿Sabes por qué lo digo? Porque eh, es como si uno no tiene ninguna enfermedad, podría beber libremente, ¿verdad? O si pudiéramos primero hablar del alcohol antes de tener una enfermedad, porque realmente cambia las cosas, lo cambia todo un poco. Sabemos nosotros que la enfermedad anímica y el alcohol tienen su relación particular, tienen una relación privilegiada, mala, privilegiada. Uno lleva al otro, el otro lo lleva a uno, son círculos viciosos que se... Entonces, yo creo que antes de entrar en lo más clínico nuestro, me gustaría que habláramos del alcohol como en sí mismo nomás, el alcohol, en qué medida el alcohol se constituye en patología sin existir patología asociada, sin haber lo que nosotros llamamos comorbilidad, ¿no es cierto? Porque en psiquiatría, para aclararlo, se habla de comorbilidad, una drogadicción, una dependencia al alcohol y una enfermedad clínica de cualquier otro tipo, bipolaridad, depresión mayor, pánico, obsesividad, esquizofrenia, etc. Entonces, creo que es importante para el orden de la gente que nos pueda seguir, primero mantenernos en el alcohol nomás, ¿no? A ver, sí, para cerrar el asunto, Sí, sí, sí. el tema era que efectivamente uno puede enumerar los problemas con el alcohol en relación a las conductas adictivas, ¿ah? Esto de desarrollar tolerancia y dependencia, ¿ya? Ese es un criterio, digamos. Pero hay varias maneras de beber anormalmente, digamos, y eso es a lo que apuntábamos recién con tu criterio, digamos. Es decir, ¿quién bebe mucho? Bueno, cuando alguien a uno le dice que está bebiendo mucho, probablemente está bebiendo mucho. Y en ese sentido, ahí están las personas que beben con descontrol, o las personas que, como dices tú, tienen 28 razones, digamos, para tomarse una copita donde sea, digamos, ¿ah? Para Y que brindar. efectivamente puede no ser un exceso, puede no haber dependencia, puede no haber tolerancia. Sin embargo, esa relación con el alcohol no es saludable, ¿ah? Y empieza a ser anómala cuando efectivamente empieza a chocar con otras cosas, y ahí empieza lo que tú llamas la comorbilidad, digamos, el uso del alcohol asociado, digamos, a otras condiciones. ¿Mm? ahora, déjenme decir un par de cosas. Primero de todo, un par de obviedades para la gente que nos está escuchando. La primera es que el alcohol es un psicofármaco, es decir, es un psicotrópico. Está catalogado en el mismo lugar que cualquiera de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. De hecho, el mecanismo de acción es muy parecido al de los tranquilizantes, los benzodiazepinas. Es decir, es muy, muy parecido. Eh, Ahora, prácticamente no hay cultura humana que conozcamos que no haya desarrollado una tecnología para destilar una bebida alcohólica. Esto es muy interesante porque o sea, cada cultura humana se ha encargado de poder fermentar algún alimento, básicamente vegetales, de manera que el alimento se descomponga produciendo alcohol y contar con una bebida alcohólica, ¿no? En los Andes hay alcohol de papa, hay alcohol de choclo, hay alcohol de batata, hay alcohol de todo. Entonces, esto es interesante porque es muy difícil separar a la cultura humana del alcohol.
históricamente. Y acá vale una anécdota, es decir, esto que estábamos entrando es esta que es la tacita de la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar, y acá tengo una sopa, obviamente, por la hora. Nosotros tres nos conocimos alrededor de esta sociedad, es decir, por otras cosas también, pero este fue así, gente que se conoce yendo a ver a Boca o yendo a ver al Barcelona, bueno, nosotros yendo a congresos de bipolares, no es muy... Es lo que hay. Sí, sí, es lo que hay, digamos, es lo que hay. Ahora, en esta sección, en ese congreso había lo que se llama una sección de pósters, que es la forma mínima de comunicación científica, se cuelga un póster y uno discute la información. Ahora, en la sección de póster de ese congreso para mí fue asombroso que se ofrecía alcohol gratis a todos los participantes del congreso, y entonces uno entraba y le encajaban directamente una cerveza o un vino o un whisky para ir a leer trabajos científicos. Cosa que yo la verdad que al principio me chocó mucho. La Argentina ahora se está consumiendo más alcohol, pero no era así a la europea. Ustedes saben, los europeos realmente toman mucho más que nosotros. Y al mismo tiempo lo entendí, porque realmente la gente se relajaba y nos permitía discutir de manera más relajada, lo que se llama el lubricante social, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema muy delicado, y acá tienen 3 psiquiatras haciendo esfuerzos por intentar definir dónde empieza el problema, de dónde está la costumbre, porque estamos frente a el consumo de un psicotrópico que está integrado a la cultura humana desde el inicio de los tiempos y que está integrada en los ritos. Esto también es muy importante. Si en la misa se bebe alcohol, pues en la misa se bebe alcohol, los novios brindan con alcohol, es decir, se tomaba alcohol antes de la batalla, se tomaba alcohol se toma alcohol cuando festejamos Año Nuevo, cuando festejamos Navidad. O sea, tenemos no es una dificultad sonsa, es una dificultad compleja. Ahora, venimos diciendo algo que vuelvo a descartar. Hay gente que se le nota que le está haciendo mal, y fíjense el verbo, porque estamos hablando de present continuous, es decir, es algo que viene pasando. No estamos hablando del día que una persona se fue de trago y vomitó, hizo un papelón. Eso es un accidente del que generalmente uno aprende, encuentra el límite y si todo sale bien no retorna. Pero también a esto a uno le pasa con la cantidad de ejercicio que hace, con la cantidad de carne que come, es decir, uno aprende. Acá estamos hablando de que cuando alguien dice que le está haciendo mal el alcohol, que se empieza a dar una situación que empieza a tener una continuidad y cierta organización. Es decir, que esa persona empieza a repetir estereotipadamente ciertas conductas o ciertos problemas en su conducta en relación al consumo del alcohol. Digo, pues si no uno parece un talibán, digamos, es decir, un religioso del no consumo de alcohol, porque en algunas culturas, por problemas que hubo en esas sociedades, se impuso el no tomar alcohol. Esto pasó en los Estados Unidos en los 30, pasa en algunos estados musulmanes, es decir, de hecho, hay un problema social con el alcohol. Entonces, acá lo que estamos viendo es cuando José nos decía, a vos te hace mal el alcohol, no estamos diciendo que te hace mal una vez, quiere decir que cada vez que te contactás con el alcohol, algo pasa de manera inadecuada. Y con esto voy a terminar. Es cierto, yo durante largo tiempo tocaba en bandas de rock y pertenecía a la escena de rock donde se tomaba, pero otra que culturalmente, es decir, era parte del cachet. Uno, de hecho, se exigía, tiene que haber tanta botella de cerveza, tanto whisky, si no, no vamos. Ahora, dentro de ese ambiente donde el que no toma es realmente una mosca blanca, se identificaba a las personas que le hacían mal el alcohol también. Es decir, decía, y vos, la verdad que vos tomás y sos muy pesado, querido, cuando tomás, o a vos te hace mal, te mandás macana, no me da ganas de salir con vos cuando tomás, pues te pones muy desinhibido, o tomás conducta riesgosa, o perdés los límites sociales. Y con esto termino. Y acá pregunta una persona si el alcohol cambia la personalidad. Bueno, la personalidad es algo estable que no debería cambiar. Lo que es cierto es que en situaciones de abuso crónico de alcohol se deteriora la personalidad, el hígado, la memoria, la concentración, la salud en general, y uno va perdiendo todo. Entonces, efectivamente sí está descrito, menos descrito, porque todos sabemos que hay una forma de demencia, de Korsakoff, ¿no?, asociada al consumo de alcohol, pensando en los órganos que más dañan con el consumo inadecuado y crónico de alcohol, el hígado y el cerebro.
Pero hay aspectos que algunos adictólogos a uno le cuentan que son previos a lo demenciante, Totalmente, previos claro. al deterioro. Sí, Incluso está todo bien, está descrito también esta cosa paranoide que va adquiriendo el que consume alcohol en bueno, exceso y que va cambiando su personalidad, por sí, decirlo así, sí. ¿no? Eh, Empieza a tener más fidelidad con el alcohol que con cualquier otro de los organizadores sociales de su vida, y eso va a ser leído por su familia y por sus amigos como algo muy raro. Es decir, si mi, Quería, quería nada más que volver a donde partiste ahora, Sergio, porque yo creo que esa es una de las maneras que podemos eh, intentar decir, ¿por qué los psiquiatras tenemos que hablar de esto? Si esto puede ser cultura, esto puede ser un tema sociológico, ¿no? Ciertas tribus, cuando hacen ciertos rituales religiosos, entonces usan tal droga. ¿Por qué tenemos que meternos en esto nosotros? Y opinar y hablar y todo lo demás. Bueno, porque la gente a lo mejor hay cosas que no sabe a lo mejor, o no ha querido asumir o darse cuenta o aceptar. No estamos hablando de una sustancia cualquiera que puede producir un cierto efecto emocional o conductual y que una vez superado el periodo en que lo hace, ya está. ¿Cuál es el problema? Es un pacatismo nuestro que nos impide dejar que, o sea, que querer que la gente pueda disfrutar y relajarse, etc. No, estamos hablando de una sustancia, como decías tú, Sergio, muy importante, que actúa en un lugar común con uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso central, particularmente inhibitorio, o sea, es una sustancia que en nuestro cerebro está para inhibir la actividad del cerebro. En ese mismo lugar actúan los anestésicos generales, ¿no? Barbitúricos, las benzodiazepinas, que pueden efectivamente provocar una gran sedación en dosis suficiente, y el alcohol. Estamos hablando de una molécula que se relaciona con el cerebro en una forma muy particular, no así nomás al voleo, no, actúa en un lugar molecularmente específico y que tiene las características que la tienen muy pocas sustancias en la Tierra, que es que puede establecer una relación con el órgano, en este caso la neurona o el cerebro, muy particular en el sentido de que una vez mantenida en el tiempo la exposición a esa sustancia, el órgano le responde a esa sustancia, creando cambios estructurales, cambios neuroquímicos y neurobiológicos, que cuando esa sustancia falte, va a haber una repercusión mayor. Porque uno dice, ¿y cuál es el problema que yo tenga, dependa de mi copita, de mis 2 copitas? Bueno, ya 3 copitas. Cada noche. ¿Ah? Si yo dependo de la pasta de dientes en las mañanas cuando me lavo los dientes, yo no me puedo salir sin lavarme los dientes, entonces dependo de la pasta de dientes. No es lo mismo. Efectivamente, la molécula del alcohol establece una relación y que ahí, esta es la parte más fácil para nosotros, yo propongo que no hablemos de ello porque eso es tema de los adictólogos, ahí habrá un grupo de personas probablemente con vulnerabilidad hereditaria y genética, ojo cuando tienen el tío, la mamá y el abuelo que eran alcohólicos, que teniendo esa vulnerabilidad y exponiéndose a la relación con la sustancia, el alcohol, y mientras más jóvenes lo hagan, peor, pero mientras más tiempo se expongan, van a desarrollar una relación patológica entre la molécula y la neurona, de forma tal que la neurona de su cerebro le va a pedir que mantenga ese alcohol presente reiteradamente, y no solamente eso, que me lo aumente, porque ya no me hace lo que me hacía y ahora necesito que me duplique la copa para poder entonces volver a sentir. Eso es lo que llamamos el desarrollo de una dependencia o adicción. Se produce tolerancia biológica, el individuo va tomando más con el tiempo, ¿no es cierto? Y si lo llega a suspender y a no poder tomarlo, ya hay abstinencia, síntomas de abstinencia. Para recordar solamente, digo porque no vamos a hablar largo de esto, la abstinencia al alcohol es mucho más peligrosa que la abstinencia a la cocaína, a la heroína, a la marihuana y a varios otros. ¿Por qué es más peligrosa? Porque actúa sobre un sistema que de dejar esa abstinencia que se desarrolle libremente puede terminar con la vida del individuo, ¿no? El desarrollo de
la abstinencia al alcohol con delirium tremens y todo lo que sabemos, aumento de la temperatura, alteraciones de la presión arterial, cambios de esto, lo otro, convulsiones, coma y muerte. El curadito que lo encontraron en la vereda, botado, muerto, ¿no? Porque no había podido, se le acabó la plata y dejó de poder tomar, entonces al cierto número de días sin tomar hizo una abstinencia y se murió. No son muchas las sustancias cuya abstinencia pueden provocar fenómenos de esa gravedad que pueden llevar a la muerte. Por cierto, lo hacen las sustancias que actúan en el mismo lugar que el alcohol. Las benzodiazepinas, si alguien hace una gran dependencia a benzodiazepina y de repente se le suspenden bruscamente, puede cursar parecido, terminando con convulsiones. Entonces, yo creo que es importante decir eso, porque eso es lo que nos obliga a hablar a nosotros como psiquiatras. Estamos hablando de una sustancia capaz de producir por sí misma una enfermedad. Puede producir la enfermedad de la dependencia, solo necesita los genes vulnerables o la tendencia genética heredada. Y hasta ahí llega, porque cuando alguien está alcoholizado, casi todo el mundo lo sabe. Y probablemente lo mandaron, y uno dice, bueno, pero no habría tantos alcohólicos si fuera tan fácil, porque a cada alcohólico se sabe y lo mandan. No, lo que pasa es que la dependencia al alcohol es una enfermedad bastante grave, bastante difícil, bastante refractaria. Cuesta mucho que las personas estén disponibles para buscar ayuda e intentar la rehabilitación. Cuesta mucho que las personas lo reconozcan, ¿no? Pero ya es harina de otro costal. Quizás nosotros hemos querido que en este programa hablemos de algo antes que eso, no del que se alcoholizó ya. Si el que se alcoholizó ya tiene una enfermedad compleja y más aún requiere de grupos especializados, psiquiátricos, especializados en adicciones para poder tratar, donde va a tener que participar la familia entera, donde va a tener que, ¿no es cierto?, participar un equipo multidisciplinario. Es complejo. Pero de nuevo, volviendo para atrás, nosotros tenemos la obligación, como comunicadores también de la psiquiatría, decir, mire, ¿cuánto se puede beber? ¿Qué es lo que es normal beber? Es que es una sustancia que puede producir, entonces mejor sería no... No podemos imponer ley seca, ¿no es cierto, Sergio y Danilo? Nadie nos va a escuchar. Además, a mí tampoco me gustaría, a mí me gusta un vinito, pisco sour el fin de semana. ¿Cuál es el problema con eso? O sea, la pregunta, que es la contraria de quién bebe demasiado, es, ¿y se puede ser un bebedor normal? ¿Se puede ser un bebedor saludable? ¿Es posible mantenerse en ese nivel? Sí, a ver, yo creo que de hecho justamente el problema es que hay muchísimas más bebedores saludables o que no tienen problemas que personas que tienen problemas con el consumo de alcohol. Entonces esto hace tan particular, ustedes saben, es decir, digo, ustedes saben como médicos que siempre es un tema que termina siendo subestimado por su cotidianeidad, es decir, sigue siendo la principal droga de abuso en toda parte del mundo, la principal causa de problemas vinculados a la adicción, y casi no escuchamos ni propaganda oficial, y sigue habiendo una enorme presión publicitaria para el consumo de alcohol, es decir, hay una situación... Tú no puedes comprar alcohol en el free shop, en el kiosco, es más, en una farmacia puede comprar alcohol, y esto hace que sea tan ambivalente la situación. Ahora, Pero Sergio, yo creo deja hacer un paréntesis ahí. que De hecho, cuando se miden, digamos, la carga de enfermedad, que es decir, cuando uno junta todas las enfermedades y uno trata de ver cuánto pesa cada enfermedad, cuánto costo confiere a la sociedad, ya sea porque la gente se muere antes de lo que tenía que morirse o porque la gente está incapacitada, ¿ya? Las enfermedades psiquiátricas confieren altos costos a la sociedad, pero la mayoría de las condiciones psiquiátricas, en cuanto a sus costos, se mantienen estables en el tiempo, excepto las adicciones. Las adicciones son las condiciones psiquiátricas que van aumentando en el tiempo y efectivamente son y se van a seguir convirtiendo, digamos, en uno de los principales eh, problemas para la sociedad en cuanto a los costos que confieren por incapacidad o por muerte prematura. Digamos. Yo quería hacer ese alcance antes que se me no, fuera, digamos. entonces, yo que, sí, capaz me adelanto un poco, pero una de las cosas que nos obliga a los psiquiatras a lidiar con el tema del alcohol es que, y que es muy incómodo, yo creo que esto, estamos intentando reflejar esto, lo acaba de decir, realmente discutir con una persona
y decirle, mira, lamentablemente no vas a poder tomar alcohol como tu sociedad, tu cultura, tu historia previa lo dice, porque ahora estás con una enfermedad psiquiátrica que implica que tomes ciertos fármacos que son sinérgicos o antagónicos al alcohol, o el alcohol modifica tu patrón de sueño, o como contaba recién, ahora que lamentablemente tenés una epilepsia, la verdad que el alcohol que antes tomaba y simplemente te hacía pasar un rato agradable, ahora te termina produciendo una crisis convulsiva. Creo que con ninguna otra sustancia uno tiene esta dificultad de ponerse en una situación donde el paciente se siente cercenado o se siente que uno está de cierta manera ejerciendo una tarea policíaca o restrictiva. eh, y entonces toda esta discusión que nos ven tener medio confusa, cuánto es mucho, cuánto es poco, es cotidiano en el consultorio, es cotidiano. Es decir, es una tarea desagradable, porque salvo, no sé, por supuesto que hay médicos sádicos, que hay psicólogos sádicos, que hay sádicos, digamos, pero a ninguno de nosotros nos gusta cortarle algo que le gusta a otra persona. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, por ejemplo, este capítulo, o esto que estamos charlando, estamos a una semana y media de la fiesta, es decir, claramente lo estamos pensando por esto. Todos los días estamos contestando nosotros en el consultorio, dígame, doctor, este año voy a poder brindar, ¿cuánto voy a poder brindar? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Tomo esto o no tomo esto? Me voy de vacaciones y el chico es joven con mis amigos toman, se llevan un barril de 50 litros de cerveza, y yo qué voy a hacer mientras ellos beben, yo voy a mirar para otro lado, voy a estar con la coca, es decir, nada, es súper, Coca-Cola. ¿eh? Con la Coca-Cola, digo, ¿no? No, con la Coca-Cola. Entonces, efectivamente, de nuevo, por eso me gusta tanto la definición de Vitrán. Es decir, si una persona que está en tratamiento psiquiátrico y llega a la fiesta, si quiere brindar, hay una serie de reglas, no vamos a dar acá las reglas generales, hay algunas drogas, o sea, algunos medicamentos que se llevan mejor con el alcohol, otros que se llevan definitivamente mal y otros que son directamente peligrosos, ¿no? Y uno puede modificar el tratamiento en función de que Navidad o Año Nuevo, o sea, para pasar y tener, aunque sea la posibilidad de tener un brindis social. Eso se hace. Ahora, el límite de dónde eso va a convertirse en un problema, en un riesgo, nada, es altamente interpersonal, es decir, cada persona lo tiene de manera diferente, pero no solo por lo que está consumiendo la patología, sino también por algunas cosas que estamos diciendo acá. En algunas familias el límite de tomar alcohol está impuesto por la propia familia, en otras familias, al revés, tenemos que decirle, mira, vas a tener que abstenerte de las costumbres de tu familia, porque tu familia bebe mucho, y vos no estás en condiciones de beber mucho. Es decir, es casi un capítulo, no sé cómo lo sienten ustedes, en la interrelación con las personas. Es decir, es algo más que una droga. Es decir, es algo más que una droga, es un sujeto cultural, es un sujeto de nuestra cultura. Aún no tomar, es decir, cuando Danilo, que es abstemio, o sea, uno dice, Danilo es chileno y abstemio, es una ¿Qué característica. pasó? Bueno, pero es que es como ser vegano, es decir, es una actitud, ¿se entiende? No es una actitud por negación, pero no es algo, es decir, yo puedo decir, Es casi una provocación, digamos. claro, pero a lo que voy es lo siguiente, si alguien consume cocaína, está consumiendo cocaína. Consume cocaína. Ahí hay una cosa rara y está por... Ahora, lo raro es no consumir alcohol. Sí. Lo raro es no tener una relación con alcohol. Entonces, cuando una persona está afectada por una enfermedad psiquiátrica donde el consumo de alcohol entra dentro de una complejidad mayor, entramos a hablar de cómo se va a llevar con ese sujeto de la cultura. Está raro lo que digo, pero no sé Sí. si... Se entiende. Sí, ahora, esto todavía no nos deja fuera del banquillo, digamos, en el sentido de tener que tener nuestros propios parámetros. Yo voy a insistir en esto porque creo que va a ser... No, me parece fundamental. Sí, sí, yo creo que hay que estar dispuestos a decirlo y de nuevo, decirlo sin ser adictólogo, porque yo digo, es probable que un experto en adicciones, particularmente en alcoholismo, no esté de acuerdo con lo que yo voy a atreverme a decir ahora, pero yo me voy a atrever a decirlo porque tenemos que apearnos de alguna forma como psiquiatras que vemos gente que tiene padecimientos múltiples, donde el alcohol es un invitado más a la fiesta, es un invitado permanente a la fiesta, ¿no? Entonces,
digámoslo, pues. Sergio Trejilevich acaba de decir algo que a mí me parece fundamental, y es que al final, cuando uno va a determinar si alguien tiene un problema con el alcohol, es con un alguien particular, es con una situación particular, es cuando uno termina conociendo la dinámica de esa familia y uno dice, este sujeto ha ido estereotipando su conducta, está creando un problema, tiene un problema con el alcohol, tiene que tratarse. Pero si no tenemos esa situación particular, ¿vamos a establecer parámetros o no? Y ahí yo voy a contar humildemente los que yo uso. Y yo digo, fíjese que aunque los franceses se enojen, dada la naturaleza de la sustancia, que tiene esta capacidad de escoger entre los sujetos a los que se expone, aquellos que tienen vulnerabilidad genética y hacerlos dependientes, el beber en forma cotidiana, dígase diaria, no es saludable. Una visión muy personal. No, no es saludable. Establece un vínculo entre esa molécula con ese cerebro que es probable que eche a andar mecanismos de dependencia, de tolerancia y dependencia, si es que la vulnerabilidad existe. Como usted no sabe si tiene o no tiene esa vulnerabilidad o cuánto de eso tiene heredable o heredado, no es saludable. Es una mala idea probar a ver si es que yo, tomando diariamente, aunque sea una copa de vino, y hay que ver los copones de algunos, ¿me hago o no me hago dependiente? Es que duermo mejor, peor. Debe tener un problema más grande todavía que solo la dependencia del alcohol. ¿Okay? Entonces, diariamente, no. Pero todos los fines de semana se emborracha y queda, pero volteado. No, tampoco. Entonces, ¿qué es un bebedor normal? Es alguien que es capaz de beber, pero es capaz de no beber también. Y es capaz de no beber no solo porque no hay, no solo para no dar jugo y tener que ir a comprar en la noche porque ahí ya estáis mostrando la hilata. No, no es capaz de no beber habiendo. Es capaz de decir no gracias. ¿Por qué? Porque no necesita siempre tener que tomar. Y por lo pronto no bebe diariamente. Si alguien no parece tener un problema, pero se toma 3 copas o se toma 2 de champaña que está tan de moda, o hay un problema. Hay un problema. Y lo va a desarrollar. Ahora, ¿qué problema? ¿Se alcoholiza? No, probablemente se convierta en lo que nosotros llamamos bebedor problema. Eso es un bebedor patológico, bebe diariamente. ¿Y qué pasa con ser un bebedor problema si no se alcoholiza? Bueno, parece que al cabo de 10 años de ser un bebedor problema, la mitad de la gente se alcoholiza. ¿Será que el 50% es vulnerable genéticamente? No lo sé. A lo mejor el alcohol, cuando uno le insiste en tomarlo reiteradamente todos los días, termina por transformar esa biología y te hace vulnerable. Y José, Okay. mira esta pregunta, que para lo que se dice, ¿qué se puede hacer con un familiar que cada vez que consume alcohol pelea? Tiene una embriaguez patológica, no hay ninguna duda. Claro, pero supongamos, esta persona no consume alcohol todos los días, como vos decís. ¿No? Por eso E digo, incluso puede no ser alcohólico ni tener un problema de dependencia ni de abuso. puede decir que no, pero Pero cuando dice que sí, claro, pero tiene embriaguez patológica. Por lo tanto, exacto. recordemos que una de las maneras de decir que alguien tiene una patología con el alcohol es cuando, a pesar de tener conciencia o de saber o que ha quedado en evidencia que su uso provoca algún problema social, económico, vincular, interpersonal o familiar, prosigue, mantiene la costumbre de hacerlo. Y no es capaz de restringirse en sus... Si tú me dices, mira, cada vez que tú comes ají verde, me encanta, pero cada vez que comes ají verde es horrible el olor que desprendes, no sé qué, no sé... ¿Ok? No lo voy a comer más. Pues, mi mujer me dice que quedo pasado aquí. Ok, no como más. Entonces, lo mismo. Alguien cada vez que toma termina viendo una pelea y arruina la convivencia familiar. Y a pesar de eso lo sigue haciendo. Es como para pensar, uno, tiene embriaguez patológica, ¿no? Porque le produce una reacción anormal, pero además tiene un problema con el alcohol probablemente, porque no es capaz de restringirse sabiendo que crea un problema, ¿no? Muy bien, creo que eso es mi respuesta para esa pregunta, digamos. Ahora, yo creo que beber diariamente es peligroso. Oiga, yo bebo diariamente, me dijo alguien, desde hace 50 años. Fabuloso. Yo conozco gente que se murió a los 98
de cualquier cosa y fumó desde los 5 años una cajetilla diaria. Siempre hay una tía ahí Eso, que, siempre hay una eso tía que fumó. es lógico que si nos conocemos, pero uno no se atrevería a decir, Nos acordamos por el centro. pero yo te digo, el cigarro no hace mal. Yo tengo una tía que fumó toda la... No. Entonces, ¿y cuál es la otra? Que no se embriaga. Primero, que no hay gente coherente, bien intencionada, que piensa que bebe demasiado. Porque si la hay, debiéramos entrar a pensar que hay un problema. Ok, un tema. 2, nadie lo piensa, pero bebe diariamente. Estoy hablando a título muy personal ahora. Yo digo, ahí hay un problema. Beber diariamente es un problema. Ok. Tercero, no bebe diariamente. Nadie lo piensa, no bebe diariamente. ¿Cómo podría haber un problema? Cada vez que bebe, genera un problema, o cada vez que bebe, bebe demasiado. Pero ocurre solamente cada cuánto tiempo. No me va a decir usted, doctor, que yo no me puedo pasar de copas para el año nuevo y dar un poco de jugo y hacer un poco de escándalo. Sí, y yo no lo considero patológico. No, no lo considero tan patológico. Un adulto, porque los jóvenes, vamos a hablar de los jóvenes, ojalá tengamos unos minutos porque es un tema. Pero que los adultos nos emborrachemos está dentro de las ocurrencias, no sé cómo llamarle, ayúdenme, razonables, cotidianas, Culturalmente aceptadas. culturalmente aceptadas. Hoy te acuerdas cuando se juró no sé quién, oye, fue en el matrimonio, no sé cuál. Nadie lo va a estigmatizar y va a decir que este gallo no hay que invitarlo más porque se curó. No. Curó O sea, no, es ponerse en pedo, ¿eh? Déjenme hacer la traducción al Al argentino. argentino, sí. tienen pedo. Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería entonces el parámetro? Yo tengo un parámetro. Yo digo, sí se puede emborrachar. Una vez al año. Una vez. Y para el cumpleaños. Ok, 2 veces. Pero y podría haber una tercera que fue para el santo, o fue cuando se juntó. Y Ok. ahí ya marca puntaje. Para el Puede mini. que Para el santo, Para el para el mini ahí mini marca puntaje. bueno, bueno, fíjense, para mí todavía yo digo, ay, ya, está bien, se produjo aquí, allá. Pero si alguien, no, pero no es tan seguido, qué sé yo, será, cuando dicen bebe demasiado, pero no muy seguido, y uno lo investiga así con detalle, se va a encontrar con que ocurre 1, 2 o 3 veces al mes. ¿Cómo es la cosa entonces? No, ocurre casi toda la semana. Pero aunque ocurriera una vez al mes, si un adulto termina borracho o modificada su conducta y su estilo y su personalidad, creando obviedad de su estado frente a todos los que están ahí, con una frecuencia de una vez al mes, sí, tiene un problema con el alcohol. Yo no tendría ninguna duda que tiene un problema con el alcohol. Sí, Danilo. Sí, no, ahí mostraba una pregunta, decía si alguien se puede poner psicópata, no sé, no me acuerdo qué es lo que decía, digamos, bebiendo alcohol. Sí, probablemente alguien malo se pueda poner muy malo bebiendo alcohol, pero yo creo que es más interesante ahora una situación en que pareciera ser que el alcohol produce algo bueno, ¿ya? Que son las personas que sufren de mucha angustia, ¿ya? eso es lo que te iba a pedir, Danilo, que hables. Sí, sí. Déjame hacerte una pregunta. Ansiedad social. Exacto. Acabas de decir de una persona que cada vez que va a una fiesta toma alcohol y pasa un papelón y que lo sigue haciendo, a pesar de que pasa el papelón. Y la pregunta que te iba a hacer para que hables de esto es, ¿y qué pasa con una persona que no puede ir a una reunión social sin beber? Claro. Como alguien, Que como puede ser el mismo sujeto. Ese puede ser el Y mismo puede ser sujeto. el mismo sujeto, pobre de él, sabe que si no bebe algo no va a poder soportar estar en público, pero le anda mal el alcohol, entonces cada vez que va en público bebe para poder soportarlo y termina haciendo el papelón. Buen punto. Y eso Danilo. ocurre, claro, y eso ocurre cuando la persona, claro, en vez de ir y beber, claro, se toma el trago antes de salir, ¿ah? Va con, va con alcohol puesto, digamos, ¿ah? Sí, claro, va con alcohol puesto. O llegando, va el primer pisco sour, digamos, antes de empezar. Y esa es una situación, ese es un camino a ver, no es que cada vez que ocurra eso, digamos, sea algo malo, pero eso es una manera normal de relacionarse con el alcohol, porque es un uso farmacológico del alcohol. ¿Ah? ¿A qué me refiero con un uso más farmacológico y no placentero, no de distracción? Me refiero a que se usa para calmar la angustia, ¿ya? Y lo que puede ocurrir es que efectivamente cada vez que yo me enfrento a una situación difícil, efectivamente quiera tomar un poquitito de alcohol, como conocí a alguien alguna vez que antes de dar una charla tomaba un poquitito de alcohol en vez de tomar, no sé, propanolol o tomar una benzodiazepina, usaba un poco de alcohol.
Y esa es una manera normal de relacionarse, porque efectivamente si en el tiempo uno repite esa conducta, efectivamente puede llevar a lo que describía antes José, digamos, ¿ya? Claro, entonces alguien se puede alcoholizar porque resulta que era de los vulnerables genéticamente y tuvo la mala suerte de que era ansioso social y por lo tanto se relacionó con el alcohol como con un ansiolítico. Recordemos que actúa en el mismo lugar el alcohol que los ansiolíticos farmacológicos. Entonces hay gente que echó mano a lo que tenía sin prescripción, socialmente aceptado y legal, y le Claro, sirve. y que puede haber ocurrido también, mucha gente lo describió ahora en situación de cuarentena, digamos, el usar un poquitito de alcohol para dormir, ¿verdad? Que es como es otro uso farmacológico del alcohol, digamos, ¿verdad? Que efectivamente también los hipnóticos funcionan en lugares semejantes a los que funciona el alcohol, y efectivamente hay gente que usa el sucedáneo. No, si yo con una copita duermo súper bien, sí, pero es una mala idea, digamos, es una mala idea utilizar una sustancia, digamos, como el alcohol para un uso farmacológico, digamos, ¿verdad? Porque, porque ahí es donde entra, digamos, a ver, pueden ser conceptos complejos, digamos, pero ahí es donde se mezcla efectivamente el tema de la adicción, porque se mezcla el placer, ¿ya? Y en ese sentido las vías dopaminérgicas, con el efecto de la sustancia, ¿ya? Y ahí está la diferencia con los medicamentos, porque las benzodiazepinas hacen menos adicción que lo que hace el alcohol, porque no son tan placenteras, digamos, ¿va? Esa es como la diferencia. O sea, hacen más o menos lo mismo, pero el pisco sour es más rico, digamos, que tomarse un No, y bromacepan, también digamos, ¿no? quiere alguien que la prescribe y la controle, cosa que el alcohol Exacto, no. exacto. Tal Ujú. Tal cual. Por eso la vulnerabilidad de tener un cuadro ansioso nos pone en riesgo a todos de convertirnos en bebedores excesivos, patológicos y eventualmente, si tenemos aquella mala suerte, dependientes, dígase alcohólicos, ¿no? Entonces ahí uno podría hacer una recomendación. No use el alcohol en forma farmacológica. ¿Qué quiere decir? No lo use para dormir, no lo use para ir a una fiesta antes de ir para estar más canchero, para sentirse con menos angustia. No beba solo, ¿ya? No beba solo, beba acompañado, siempre, en una situación social, ¿ya? A propósito de los criterios de José, digamos, ¿cuándo uno puede tener una sospecha respecto a que esa copita, digamos, puede tener una relación anormal cuando se bebe solo? En general, el alcohol juega un rol cultural en situaciones sociales, digamos, no en situaciones individuales, ¿ya? Eh, Eso de las Dos, que se me ocurren. dos poblaciones que a mí me parece que no podemos irnos sin mencionarlas. Pero para una cosita más, y tampoco vivo en situaciones de duelo. Esto es interesante porque, no digo, a ver, Beber para olvidar, hay canciones de eso, exacto. digamos. Por ejemplo, los americanos, vamos a hablar de los americanos porque los vemos en la serie todos los días. Se muere alguien, hacen una fiesta, dan comida y beben alcohol. O sea, yo no me estoy refiriendo a ese duelo. Yo me estoy refiriendo cuando uno se queda solo frente a una pérdida y aparece la angustia, que es una reacción emocional normal, frente a una situación de pérdida y de duelo, y la angustia va a ser el motor de la reconstrucción de ese objeto perdido y poder atravesar esa situación de pérdida. Si yo cada vez que siento angustia encuentro que una copa de vino, una copa de cerveza, un pisco, baja ese nivel de angustia, van a pasar dos cosas. Primero, que como cuando uno pierde algo, la angustia es cotidiana, por lo pronto en el primer año o en un tiempo largo, uno va a terminar tomando, como dice José, cotidianamente. Y segundo, que ese proceso que está fogoneado por la angustia, y no estamos hablando ni de psicoanálisis, de nada, es decir, yo necesito registrar la pérdida para reconstruir el objeto de la pérdida. Sin esa angustia, lo único que voy a hacer es patear para adelante ese duelo y por ende no voy a poder salir de la situación. Y por eso está el viejo adagio, no bebas cuando estás triste. No es una tontera, está basado en esto, es que es necesario experimentar la angustia para poder para poder atravesar un duelo, como decía Danilo, para poder empezar a luchar contra la ansiedad social o la ansiedad de la exposición y tener una chance de evitarlo, porque si no, es como cada vez que me duele algo me pongo un yeso y dejo de caminar. Bueno, voy a terminar en muletas, así, digamos. Tan simple como eso. Se nos va el tiempo y Sí, transgredimos la promesa inicial. sí. Y yo soy el responsable porque paré a Danilo cuando Danilo quiso entrar al tiro, al bulto de los trastornos del ánimo. Y yo le dije, no, pues antes tenemos que hablar del alcohol, el alcohol mismo nomás, el alcohol purito. Lo que pasa es que creo que es fundamental haber hablado de esto antes de entrar al tema
con la patología anímica. Vamos a dejar dicho con la patología anímica una palabra. Si tiene una enfermedad del ánimo, dígase depresiones recurrentes, tiene un trastorno depresivo mayor recurrente, o tiene un trastorno del espectro bipolar, depresiones recurrentes alternado con algunos periodos de elevación anímica o exaltación de alguna forma, la cosa se pone mucho peor y hay una relación, hay un vínculo, el vínculo es nocivo y es tóxico, y podríamos decir nada más que para dejar puesto el tema y entender lo importante que es que lo tratemos, que se calcula que las personas que tienen una enfermedad anímica no tratada o maltratada, la probabilidad de que desarrollen un problema con el alcohol, fundamentalmente porque es la droga más prevalente, supera el 50%. Supera el 50%. Los estudios lo muestran. Hay algo más complejo. Hay estudios que fueron hace ya varias décadas, decían 60, 70%. Lo más complejo es que mostraban que cuando se trataba la patología anímica, estaba en buen tratamiento la bipolaridad, ¿verdad?, bajaba, pero no se convertía en la incidencia de problemas con el alcohol de la población general. O sea, tener una enfermedad anímica sin tratamiento es una invitación maravillosa para desarrollar alcoholismo o abuso de alcohol. Y si está tratada, todavía lo hace mucho más riesgoso. Entonces, sí hay un listado de cosas que debieran alertarnos a todos a decir, yo soy de riesgo de desarrollar un hábito de alcohol excesivo. Si tengo trastorno del ánimo, de todas maneras. Como decía Danilo recién, si termino tomando para tratarme un trastorno de la ansiedad, diagnosticado o no, da lo mismo. O un trastorno del sueño, diagnosticado o no, da lo mismo. Si tengo genética de gente que desarrolló problemas con el alcohol, ¿no? Y después, si desarrollo estas conductas o estas cosas de las cuales hemos hablado. Estamos en la hora, pero ¿cómo podemos pasar este capítulo sin decir que hay un tema que no tiene que ver con la patología, pero que nos escandaliza a todos los adultos o más viejos? A lo mejor, estaba pensando, se los propongo al tiro, colega, a lo mejor deberíamos hablarlo en un capítulo, que es cómo cambió el consumo de alcohol en nuestras generaciones jóvenes. ¿Qué pasó? ¿Cómo entramos en otro calibre de consumo? Fíjense que así como uno tiene sus propios esquemas en la consulta, yo con los jóvenes, me acuerdo, llegó un momento en que tenía el cálculo hecho, ¿cuánto era un no sé si en Argentina le llaman pre o en otros países latinoamericanos, la previa? ¿Cuánto era una previa que no representara este tipo está mal y va por pésimo camino? Podían ser 3 tragos contundentes. Eso era una previa. Pero con eso se salían puestos a la disco o al carrete. Eso es lo que entra. Porque antes de eso no estamos happy, como dicen los cabros, y por lo tanto no estoy en condiciones de ir al carrete. Esto como conducta generalizada. Si estamos hablando de que estas sustancias tienen la capacidad de elegir entre sus víctimas a aquellos vulnerables, ¿no? Pensemos, si la enorme mayoría o toda nuestra generación más joven consume de una cierta forma, son rarísimos, son gatos rojos los cabros que te dicen, yo no tomo. Así como Danilo, que dice, yo no tomo Coca-Cola. Pero que te lo diga un muchacho de 20 y tantos años, es como, ¿qué le pasa a este tipo? Entonces, si es así de generalizado, ¿qué se está construyendo en términos de una generación que se va a hacer dependiente en un porcentaje de drama? Yo creo que de eso vamos a tener que hablar, de la manera como consume alcohol. Por supuesto que hay un tema predilecto para Danilo que vamos a tocar en otro momento, está dentro de los capítulos que hemos propuesto, que es si se puede consumir marihuana saludablemente, Danilo, o qué pasa con la marihuana y los jóvenes. Yo les quiero contar que en un colegio del sector oriente de Santiago, un muchacho al que le creí me dijo, tú me pides que me junte para carretear con los que no fuman marihuana. Y yo te prometo, te juro por mi familia, que no tengo ni un solo compañero que no fume. Y por lo tanto me quedo solo. Estamos en un tema, ¿no? En el alcohol y en la marihuana, por lo menos. Estamos en un tema que no sabemos todavía las repercusiones que va a tener. Y no se trata de hablar como los viejos antiguos, digamos, esta juventud que va por mal camino. No, es una cosa que es una pregunta. ¿Qué es lo que nos va a hacer este nivel de consumo tan generalizadamente en las poblaciones que hoy día tienen
bueno, ¿por qué no decirlo? Empiezan a beber así a los 15, 16 años y siguen así como bebiendo, como le digo yo a algunos pacientes, adolescentemente hasta los 30 y tantos a veces. Y con un datito, una juventud que va a vivir de entre 10 y 15 años más que lo que vivió la generación anterior, con el Sí, mismo cerebro. No, no es que le cambian, no tienen cambio de bujía por la mitad de... sí, yo pienso, la jaula de los locos, ¿no? O sea, Qué viejos vamos a constituir, digamos, ¿no? Con ese... vivir, o sea, beber a lo como bebían los cowboys, se morían a los 35, se morían a los 40 los cowboys. Ahora hay que llegar a los 80, digamos. Es decir, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Y estamos viendo mucha gente que se deteriora y que hace demencia y que tú dices, pero no es un Alzheimer, no es vascular, no, nadie dijo que era un Corsac, pero hay gente que ha tomado toda su vida y una gran cantidad y uno dice, bueno, así tiene también el mate a esta altura, a los 80, los O sea, 70. antes la gente hacía blackouts a los 50, 60, digamos. Ahora uno ve gente que hace blackout a los 30. El blackout es cuando la persona bebe y en algún momento, a pesar de que parecía no estar ebrio, no recuerda nada de lo que hizo en una conducta que aparentemente no era, se le apagó la tele, pero siguió funcionando, digamos. Es el blackout, lo cual representa un efecto tóxico, digamos, del alcohol con las neuronas, digamos. Y cuando hablemos de alcohol y jóvenes, porque yo creo que sí vamos a tener que hablar, ya lo dejamos puesto, vamos a hablar de nuestra epidemia terrible y trágica de transgresiones sexuales entre los jóvenes que ocurren entre parejas de jóvenes descerebrados ambos, en encuentros de carrete, de divertimento, digamos, en donde no sé si es blackout o no, pero todos los días estamos escuchando y no sé con quién, y no sé cómo fue, y no sé cómo llegó a ocurrir. Él abiertamente está tomando así camino. Escabroso, escabroso, pero Escabroso está. tranquilo, es un tema. ¿Cómo se llama el diario ese, el inglés? El Daily Mirror. Es el Daily. El Daily Mirror, sí. No, nos No, vamos a no, meter en temas complejos, digamos. No, porque no, estoy de acuerdo, pero es complejo, digamos. el alcohol en exceso en esta en las generaciones más jóvenes está provocando desastres biográficos, producto de esto, de los encuentros que ocurren cuando ya todos están borrachos. Ni siquiera los testigos sirven, porque estaban todos borrachos. Y no estoy hablando de que estaban pasados de copa, estamos hablando de gente que quedó descerebrada, que no sabe ni cómo ocurrió, ni exactamente qué ocurrió. Es que me desperté al otro día y sí, son temas jodidos de plantearlos acá, Danilo, tienes razón, pero esto es parte de lo que está ocurriendo. Me tuve que preguntar. No, Antes de despedirme, Me tuve que preguntar, me decía alguien, qué es lo que me había hecho el otro. Porque no, yo quiero, antes de despedirme, un consejo paternal. Estimado paciente, amigo que sufre un trastorno afectivo y vino luchando todo el año y este año de pandemia por mantenerse estable, bien anímicamente, no vale la pena rifar el esfuerzo en la fiesta. Ni por el alcohol, ni por las variaciones en el horario de sueño. No hay mejor regalo que atravesar las fiestas y seguir estable. No es buena inversión. O sea, muy buen consejo. Danilo, para cerrar, ¿alguna palabra más? Sergio. No, yo creo que quieran las preguntas abiertas, los temas abiertos, digamos. Rascamos la superficie, digamos, y es interesante porque ninguno de nosotros somos adictólogos, digamos, el tema, pero le dimos la vuelta, creo yo, desde la mirada, digamos, de lo que nos pasa todos los días con nuestros pacientes en el segmento del paciente que no está adicto, digamos, porque ese lo derivamos, digamos, lo mandamos a otro lugar, digamos. Y cuidado con la gente que vive sola o que toma sola o que nadie sabe que toma porque nadie piensa que bebe demasiado, porque nadie lo ve beber. Mucho cuidado con las mujeres que beben solas. Ese es todo un capítulo, ¿no? Donde hemos visto un aumento del alcoholismo en la mujer que lo hace piola, lo hace de una forma que nadie se entera. Eso sería. Eso sería. Estamos pasados 7 minutos, ya nos están retando. Salud. Daniela,
Daniela, que ya no está en Uruguay, nos está hablando desde Santiago de Chile. Ya está. Gracias, Daniela. Sergio y Danilo, qué gusto de habernos tomado esta copa juntos. Nos vemos el próximo lunes para nuestro último capítulo El lunes que viene. De esta temporada, porque así como las series de Netflix tienen temporada, nosotros tenemos temporada, y esta es la primera temporada y termina en el próximo capítulo y después retomamos a la vuelta del verano. Lo vamos a hacer en traje de baño con el patito de goma puesto, los tres. Con pisco sour parece, por lo que estoy viendo. Chao, chao. Chao, muchachos, estén bien.